Bueno, hoy estoy emocionado. I'm very excited today. Porque vamos a iniciar el día de hoy una nueva serie de mensajes que se llama Ilumina. We're going to start a new message series titled Illuminate. Ilumina. Y este es un estudio en el libro de Juan. This is a study in the book of John. Y antes de comenzar, before we start, quiero darte una introducción. I want to give you an introduction of the book of John. Quiero darte una introducción del libro de Juan. Tú sabes que el libro de Juan es uno de los 4 evangelios. You know the book of John is one of the 4 gospels. ¿Cuáles son los evangelios? What are the gospels? Ok, vamos a hacerlo de una manera mejor, ok. Let's do it again and let's do it louder. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte, ok. ¿Cuáles son los evangelios? El primero es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos el evangelio de Juan, el 4º evangelio. Pero el evangelio de Juan es un poquito diferente a los otros evangelios. The Gospel of John is a little bit different to the other Gospels, Matthew, Mark, and Luke, porque le habla a una audiencia distinta. It talks to a different audience. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, Matthew, Mark, and Luke, were written for a Jewish audience. Fueron escritos para una audiencia judía. Pero el libro de Juan, but the book of John, fue escrito para los gentiles. Was written for the Gentiles. ¿Tú sabes quiénes son los gentiles? You know who the Gentiles are? Los no judíos, non-Jews, so that means all of us. O sea, todos nosotros. No quiere decir, it doesn't mean that the first 3 books we're not supposed to read them. No quiere decir que los primeros 3 libros no debemos leerlos. Claro que debemos leerlos. We gotta read them. Pero vamos a encontrar en los primeros 3 libros, but we're going to find in the first 3 books some things that we might not be able to understand. Algunas cosas que tal vez no vamos a entender porque culturalmente para nosotros no significan nada. Because culturally they might not mean anything to us. Pero el libro de Juan, but the book of John, habla a una audiencia que no era judía, como nosotros. Y es más fácil tal vez entender muchas de las cosas. And it's easier for us to understand a lot of the things. I'm talking about the cultural things, algunas cosas culturales y algunos significados, algunos imágenes, and some images that were written for the Jews, y algunas imágenes que fueron escritas para los judíos. Pero aquí vamos a ver algunas imágenes que fueron escritas para nosotros que somos gentiles. We're going to see some images that were written for us as Gentiles. Primero quiero hablarte sobre el autor del libro de Juan. So I want to tell you about the author of the book of John. Obviamente, como lo dice su nombre, like his name says, su nombre es Juan. El autor de este libro es Juan. The author of this book is John. ¿Quién fue Juan? Who was John? A ver, dime, ¿quién piensas que fue Juan? Who do you think John was? ¿Un qué? ¿Un qué? Un apóstol, un discípulo de Jesús. He was a disciple of Jesus. Así es que el libro de Juan fue escrito por uno de los discípulos de Jesús. It was written by one of the disciples of Jesus. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Jesus had 12 disciples. Así es que él es uno de los 12. He's one of the 12. Juan es el hijo de Zebedeo. John is the son of Zebedee. Y Juan tiene un hermano, and John has a brother. Su hermano se llama Jacobo. His brother's called James. ¿Por qué es importante saber quién fue Jacobo? Why is it important for us to know who James was? Y a veces tal vez me voy a confundir al traducir Jacobo con James porque yo le quiero decir Jacob, ¿verdad? So sometimes you're going to see it's a little bit hard for me to translate Jacob as James because Jacobo as James because sometimes I'm going to call him Jacob, ¿ok? Así es que no se me confundan, don't get confused. Pero James, Jacobo, fue un discípulo de Jesús también. He was also a disciple of Jesus. Y junto con Juan y Pedro, and alongside of John and Peter, estos 3 discípulos, these 3 disciples, fueron los que pasaron más tiempo con Jesús. They spent more time with Jesus. Probablemente cuando tú lees los evangelios, as you read the Gospels, tú te das cuenta de que hubo discípulos que tuvieron más tiempo en intimidad con Jesús. You read that there were disciples that spent more time with Jesus. Bueno, estos fueron Juan, Jacobo y Pedro. These were John, James, and Peter. Marcos 1:19 al 20, the book of Mark, chapter 1, verses 19 through 20, nos describe el llamamiento de Juan y de Jacobo. Describes the calling of John and James. Nos dice que un día Juan y Jacobo, it tells us that one day John and James estaban pescando con su padre, con su papá. They were fishing with his dad. Y de repente Jesús iba caminando por ahí, and Jesus was walking by them.
Y Jesús les dijo a ellos dos, and Jesus said to both of them, follow me. Les dijo, síganme. Y ellos dejaron las redes, dejaron lo que estaban haciendo, and they stopped what they were doing. Dejaron a su papá, they left his dad, and they followed Jesus. Y ellos siguieron a Jesús. Después la Biblia en Marcos 3:17, then the Bible teaches me in Mark 3:17, que Jesús llamó a estos dos, that Jesus called those two, hijos del trueno, les llamó, sons of thunder. Así les llamó. Posiblemente les llamó así porque tenían un carácter fuerte. Maybe he called them that way because they had a strong personality. Ellos tenían y a causa de su personalidad, and because of their personality, ellos causaban mucho conflicto entre los discípulos. They caused a lot of conflict among the disciples. Y por eso Jesús le llamó hijos del trueno. And that's why Jesus called them sons of the thunder. Pero se los dijo de cariño. He said in a nice way that described their personality. En una ocasión leemos en Marcos 10:37, on a different occasion we read in Mark 10:37, que ellos se sentían superiores a los demás. They felt superior to others. O sea, tenías a Juan y Jacobo, so John and James were like, oh, pues nosotros somos mejores discípulos que ustedes. We're better disciples than you. Hasta en una ocasión, on one occasion, ellos vinieron a Jesús, they came to Jesus y le dijeron, Jesús, cuando lleguemos a tu reino, when we arrive to your kingdom, permítenos a Juan y a mí, allow John and myself to be sitting to your right and to your left. Permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Imagínense lo orgulloso que eran estos jóvenes. They were surprised. No, pues cuando lleguemos al cielo, when we arrive to heaven, Jesús, Jesus, y al ladito de Jesús, next to Jesus, aquí Juan. Y en el otro lado, Jacobo, como los más grandes, the greatest, John and James. Eso se me hizo muy interesante en Marcos 10:37, en Mark 10:37. Vemos que tenían un problema de arrogancia, they were arrogant. Pero de repente cuando abrimos el libro de Juan, but when we open the book of John, okay, esto nos está describiendo Marcos. Mark is telling us about John. Mark nos está describiendo sobre Juan y Jacobo and James. Pero cuando abrimos el libro de Juan, when we open the book of John, vemos a un Juan transformado. We see a John who is transformed. En el libro, in the book, él no menciona su nombre. He never mentions his name. Él siempre dice el discípulo que Jesús amaba. He always said the disciple that Jesus loved. Y no vemos su nombre. We don't see his name. Después de haber sido una persona orgullosa, after being a very prideful person, de carácter fuerte, of a strong personality, ahora vemos a un Juan humilde. Now we see a John who is humble. Una persona que se humilla a sí mismo, someone who humbles himself to exalt Jesus, para exaltar a Jesús. Y solo se nombra como el discípulo amado. And we only see him referring to himself as the loved disciple, el discípulo amado. Así es que cuando tú leas Juan, when you read John y ves eso, ves que es él. You see that it's him, his disciple, su discípulo. Además en Juan 3, 24 y 25, ahora sí quiero que abras tu Biblia por favor, en Juan 3, 24 y 25, en John 3 verses 24 and 25, nos afirma este personaje, this person tells us que podamos confiar plenamente en las palabras de este libro. He tells us that we can trust in the words of this book. Y nos dice lo siguiente, and he says this, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. ¿Quién está hablando? Juan. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús también hizo muchas otras cosas, tantas que si escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. So he says, this is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world will not have room for the books that will be written. Así es que muchas otras cosas Jesús hizo. Jesus did so many other things. Y apenas tenemos algunas en la Biblia. And we have some in the Bible. Juan fue un testigo presente y físico en la vida de Jesús. John was present, physically present. Juan estuvo físicamente presente en la vida de Jesús. Imagínate eso. John was physically present in the life of Jesus. Él no escuchó de Jesús. He did not hear from Jesus. No le contó nadie sobre Jesús. No one came to tell him about Jesus. Él lo vio.
He saw him. Él lo tocó. He touched him. He spoke with him. Él habló con él. ¿Me entendieron? Did you understand me? Él estuvo físicamente presente con Jesús. He was presently with Jesus. Y hoy Juan va a responder a la pregunta muy importante. So today John is going to answer this important question. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Así es que comencemos. Let's begin. Juan 1:1. John 1:1. Ahora quiero decirles algo muy importante. Let me tell you something very important. Que si ustedes logran comprender muy bien este primer capítulo de Juan, if you really understand this first chapter in the book of John, van a poder evangelizar. You're going to be able to evangelize. Vas a poder defender tu fe. You're going to be able to defend your faith. Vas a poder cumplir el llamado de Dios para tu vida. And you're going to be able to fulfill God's calling for your life. Por eso es muy importante que para mí es muy importante que tú lo entiendas. For me it's very important that you understand it. Juan 1:1, John 1:1, leemos esto. It says this. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Así empieza. This is the way it starts. Es interesante que este libro no comienza con, bueno, y Jesús nació en Belén. This book doesn't start saying, oh, Jesus was born in Bethlehem. Los otros evangelios sí. The other gospels, that's how they started. Pero este nos dice, en el principio ya existía el verbo. In the beginning was the Word. Está hablando del verdadero principio. It's talking about the beginning of everything. Comienza con el origen. It starts with the origin. Te pregunto, ¿qué otro libro comienza con el origen? Génesis. The book of Genesis also starts with the origin. Y se ve muy similar, and it's very similar. Dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. In the beginning God created heaven and earth. Y aquí Juan nos quiere enseñar, and John wants to teach us, que Jesús estaba en el principio. He wants to tell us that Jesus was there in the beginning. Que Jesús fue parte de la creación. That Jesus was part of creation. Y en Génesis 1:26, en Genesis 1:26, lo afirma cuando Dios dice, when God says, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. He said, let's make mankind in our image. Dios está hablando en plural. God's speaking in plural. Lo cual quiere decir, which means that there was someone with him. Alguien estaba con él. ¿Quién estaba con Dios? Who was with God? Cuando dijo hagamos, let's make. Te lo pregunto a ti, let me ask you. Jesús. Jesus, porque Juan nos dice en el principio, in the beginning. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ahora, se refiere a Jesús como el verbo. It's talking about Jesus as the Word. ¿Qué se refiere a eso? What does that mean? Bueno, Juan nos enseña, John teaches us, que Jesús es el verbo, that Jesus is the Word. ¿Qué significa eso? What does it mean? Bueno, que por mucho tiempo los antepasados habían escuchado sobre Dios. For so long his ancestors heard about God. Y siempre escuchaban de Dios. And they always heard about God. Y escuchaban las palabras de Dios. And they heard the words of God. Y Dios decía, hay esperanza para ustedes. And God said, there's hope for you. ¿No? Jeremías 29:11 dice que hay esperanza. Jeremiah 29:11 says, there is hope. ¿No? Y que alguien va a venir. Someone will come. Un Salvador, a Savior. Pero de repente, but suddenly, the Word, la palabra, se hizo carne. The Word became flesh. Y Jesús se reveló. And Jesus revealed to us to show us His Father. Para mostrarnos al Padre. En otras palabras, in other words, si tú quieres conocer a Dios, if you want to know God, tú debes conocer a Jesús. You need to know Jesus because Jesus is God. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer a Jesús porque Jesús es Dios. Unos versos más adelante, a few verses
later in John 1:18, en Juan 1:18, somos afirmados de esta verdad. We're affirmed of this truth cuando dice en el verso 18, then in verse 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. He says, no one has ever seen God. El Hijo unigénito, ¿qué es qué? Dilo más fuerte, por favor. ¿Qué es qué? Que es Dios y vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. So no one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. Te cuento una historia. Let me tell you a story. Cerca de la Navidad, as we were approaching Christmas, estábamos, pues, tú sabes que distribuyendo panfletos y invitaciones para que la gente venga. We were distributing invitations for people to come. Y muchas iglesias hacen eso. A lot of churches do the same thing. Bueno, estábamos ahí trabajando en la casa. We were working at the house. Y de repente alguien toca la puerta. Someone knocks the door. Abro la puerta. I open the door. Me doy cuenta que era un señor, I see a gentleman, con su hijo, with his son, y se introduce, se presenta, he introduces himself, y me dice, oh, bueno, pues, yo quiero hablarle sobre Dios, I want to tell you about God. You know, estábamos cerca del 24 de diciembre, it was approaching December 24th, y me comienza a decir, oh, ¿usted cree en Dios? Do you believe in God? ¿Usted quiere conocer más de Dios? You want to know more about God? Y comienza a platicarme tantas cosas. Y he starts to tell me a lot of things. Y yo pues obviamente le sonrío. I smile to him. Y le digo, claro que sí, yo creo en Dios. I believe in God. God is amazing. Dios es maravilloso, sí o no. Yeah, so comenzamos a hablar. Y entonces comienza él. Obviamente yo ya sé quién es. I know exactly who he is. Okay. Él no sabía quién yo era. He didn't know who I was. Pero comienza a platicarme, he starts to tell me, me dice, oh mira, me da un librito, he gives me a book, y me dice, de estas preguntas, from those questions, ¿cuál pregunta se le hace más interesante? What question is more interesting to you? Obviamente yo sabía que era testigo de Jehová. I knew he was a Jehovah's Witness, okay? Entonces veo el librito, so I see the book, y comienzo a ver las preguntas, y le dije, la verdad, todas. All those questions are very interesting to me. Me intrigan todas estas preguntas. All those questions are intriguing to me. They're great questions. Son increíbles preguntas. Y entonces de repente él me dice, so he says to me, pero ¿cuál de todas más? Which one the most? Y yo le dije, pues todas, all of them. Y me dice, bueno, yo creo que una de las preguntas más importantes para el ser humano, I believe one of the most important questions for a human being is el del sufrimiento, es suffering. Y comienza a preguntarme, ¿verdad que sí? And he starts asking me, I'm like, yes, it is. Es una de las preguntas más importantes. It's one of the most important questions, suffering, el sufrimiento. Y comenzamos entonces a hablar, and he starts telling me, pero sabes que hay esperanza, there's hope. Y obviamente yo le quiero compartir que hay esperanza en Jesús. I want to share with him that there's hope in Jesus. Pero yo simplemente escucho, I just listen to him. Y hablamos, y entonces él me hacía preguntas. He will just ask me questions, and I just answer briefly. Yo solamente respondía muy brevemente. I just answer briefly. Comienza a decirme, he starts to tell me, wow, blah, blah, blah. Yo le digo, sí, ¿sabes qué? Pero mi esperanza está en Jesús. My hope is in Jesus. Él vino a esta tierra a salvarme y a darme esperanza en medio del sufrimiento. He came to this earth to give me hope in the midst of my suffering. Y me dice, sí, es correcto. That is true. Y entonces le digo, wow, es increíble cómo no puedo entender. I cannot understand how much God loves me through Jesus. No puedo entender cuánto me ama Dios a través de Jesús. Y me dice, sí, Dios te ama a través de Jesús. God loves you through Jesus. Es increíble, it's incredible. Entonces yo le digo, porque él me dice, ¿tú conoces Juan 3:16? You know John 3:16. Le dije, sí. Because for God so loved the world so much that he sent his one and only son. Porque él envió a su hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, bla, bla, bla. And we start talking, so seguimos hablando y le dije, ¿sabes qué es lo más increíble? You know what's the most amazing thing? Ahora yo le dije, so now I said to him, que Dios en la forma de Jesús, that God in the form of Jesus gave his life for me at the cross. Dio su vida por mí en la cruz. Y él me dice, sí, yeah. Y de repente él me dice, yo le dije, porque Juan 1:1, John 1:1, me muestra, it says, y me dice él, ¿tú sabes qué dice Juan 1:1? Y le dije, sí, John 1:1. Y me dice, yo le dije, ¿tú sabes? Me dice, sí, ¿qué es? Y me dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Él me lo dijo en inglés. Y el verbo era un Dios. So he said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Y le dije, excuse me. Le dije, ¿qué? No.
in the beginning, en el comienzo, ya existía el verbo, was the word, y el verbo estaba con Dios, and the word was with God, y el verbo era Dios. And the word was God. And you know what's amazing? Le dije, ¿sabes qué es increíble? That God himself, que Dios mismo vino a esta tierra, se humilló, he came and he humbled himself and he gave his life for me at the cross. He died for me, que Dios murió por mí. And he was just like, le dijo a su hijo, he said to his son, vámonos hijo, let's go. And they left. Se quedó pensando, he was just thinking, he wanted to come and tell me, él vino a mostrarme un Dios que me ama a través de Jesús, un ser creado y tantas cosas que ellos creen. So he wanted to show me, blah, blah, blah. Pero él no pudo competir con Jesús siendo Dios muriendo por mí en la cruz. But he could not compete with God being Jesus dying for me at the cross. Porque si él me hubiera dicho, le hubiera dicho, ¿tú crees que la sangre de Dios, you think that God's blood no tiene más poder que todo lo que tú me puedas enseñar? Doesn't have any more power than what you can teach me. Porque hermanos, listen to me carefully, escúcheme muy bien. Jesús es Dios. Jesus is God. Juan 1:3, John 1:3. Dice, por medio de él, aparte más adelante, por si no les quedó claro, if it's not clear, dice, por medio de él, está hablando de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. Este pasaje no me habla de que Jesús fue un ser creado, pero me dice que Jesús es el creador. This passage doesn't tell me that he is a created being, but that he is the creator. Además, más adelante el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, the apostle Paul in his letter to the Colossians, capítulo 1 versos 16 y 17, chapter 1 verses 16 through 17, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, the apostle Paul says, dice, porque por medio de él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas en donde, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo, di conmigo todo. Dilo más fuerte si tú lo crees, todo. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él mantiene todas las cosas en orden. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. Juan nos presenta a Jesús como Dios. John presents Jesus as God. También nos presenta a Jesús como el Cristo, el Mesías esperado y el Hijo de Dios. He introduces us as the Christ, the Messiah, and the Son of God. En otras palabras, in other words, lo que Juan quiere que tú sepas, what John wants you to know, él quiere que tú conozcas a Jesús. He wants you to know Jesus. Quiere que creas en él. He wants you to believe in him. Quiere que recibas vida eterna. He wants you to receive eternal life. Y para que tu vida en la tierra también encuentre sentido y propósito, sea distinta. And he wants your life on earth to find purpose and be different. Juan 1, 4 al 5, sigamos. Let's continue in John 1, verses 4 through 5. Dice, en él estaba la vida. O sea, desde antes de que, esto es lo que se refiere, this is what it means, no que ya se acabó. Dice, antes de que hubiera la vida, en él estaba. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. In him was life. It doesn't mean that, oh, now there's no life. No, it just means that before there was life in him. And the life was the light of all mankind. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Además identifica a Jesús. He also identifies Jesus como un ser de vida y de luz. So he describes Jesus as a being of life and light. En otras palabras, in other words, Juan quiere que tú y yo entendamos, John wants us to understand, de que fuera de Jesús, outside of Jesus, no hay vida. There is no life outside of Jesus. Y fuera de Jesús, and outside of Jesus, there's no light. No hay luz fuera de Jesús. Dice, en cuanto a la vida, so regarding life, Juan quiere que nosotros entendamos que si tenemos vida, if you and I have life,
Es porque Jesús nos la ha dado. If we have life, it's because Jesus gave us that life. Nadie más, nobody else. Nadie más te dio vida. Nobody else gave you life but Jesus, pero Jesús. Y si tú te encuentras aquí, and if you are here, y me estás escuchando, and you're listening to me, quiere decir que tienes vida, que no estás muerto. It means that you are alive, you're not dead. Toca a la persona que tienes a tu lado y dice, no estás muerto, ¿verdad? You're not dead, you're alive. Esa vida que tienes, that life that you have, Jesus gave it to you. Jesús te dio esa vida. ¿Y qué decía Juan 1:12? What does John 1:12 said? Que Jesús creó todo para él. So he created you for him. Sigamos. Dice, sin embargo, however, en el libro de Juan, in the book of John, vamos a entender más adelante, we're going to understand later on, que todos aquí tenemos vida. We all have life, pero no todos aquí tenemos vida eterna. But that doesn't mean that everybody here has eternal life. Porque Jesús vino a darnos vida. Jesus came to give us life, pero Él vino a darnos vida eterna también. He wants to give us eternal life too. John 3:16, Juan 3:16 nos enseña que en Jesús podemos obtener la vida eterna. It teaches us that in Jesus we can find eternal life. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. O sea, todos tenemos vida. We all have life here. Pero no todos tenemos vida eterna aquí. Not all of us have eternal life here. Y tal vez te preguntarás, maybe you're asking yourself, ¿cuál de esos soy? Which one am I? Tengo vida, I have life, pero no sé si tengo vida eterna. I don't know if I have eternal life. Y Juan nos ha escrito este libro. John has written this book para que nosotros conozcamos a Jesús, for us to know Jesus, que conozcamos que Él es el Mesías, to know that He is the Messiah, para que nosotros sepamos que en Él tenemos vida, that we have life in Him, y que en Él podemos tener vida eterna, and that in Him we can have eternal life. Porque en Juan 1:2, en John 1:12, dice esto, it says this, dice, todos tenemos vida, we all have life, dice, pero a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. It says, yet to all who did receive Him, we all have life, but to those who receive Him, to those who believe in His name, eso es lo que significa recibir, that's what it means to receive, creer en su nombre, believe in His name. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. He gave the right to become children of God. Así de sencillo, so simple. Si no has recibido tú el regalo de la vida eterna, if you've never received the gift of eternal life, hoy quiero enseñarte cómo recibirlo. I want to teach you how to receive it. Porque yo quiero que tú tengas ese regalo, porque Juan quiere que tú tengas ese regalo, porque es la razón por la que Jesús vino. I want you to have that gift of eternal life because John wants you to have that gift of eternal life, and Jesus came for that reason. Él vino para esa razón. He came for that reason. Y la única manera en la que Jesús es vida, in the same way that Jesus is life, Juan nos enseña que Jesús es luz. John teaches us that Jesus is light y que Él nos conduce a un camino de paz y de vida eterna. Esa luz, His light, leads us to a better life. Esa luz nos guía a un mejor camino. Por eso Jesús es luz. That's why Jesus is light. Y esa luz de Jesús, and that light of Jesus, brilla en medio de las tinieblas, shines in the middle of darkness. Y dice, las tinieblas no pueden apagar su luz. And it says, darkness cannot hit His light or turn off His light. Es interesante que todos los seres humanos tenemos cierto temor a la oscuridad. No, we all fear darkness. In one way or another, de alguna manera u otra, tenemos como miedo a la oscuridad o a lo desconocido en nuestro interior. We don't like what's uncertain. Pero Juan quiere que nosotros sepamos, but John wants us to understand, que en Jesús no hay oscuridad. There's no darkness in Jesus. Ni tampoco en Jesús hay nada desconocido. In Jesus there's nothing unknown. Él conoce todas las cosas. He knows all things. En otras palabras, in other words, si tú crees en Jesús, si tú vives por Jesús, if you know Jesus and you live for Jesus, no te tienes que preocupar por lo desconocido porque Él lo conoce. You shouldn't worry about darkness or about what's unknown because He knows it. Él lo conoce todo. He knows it all. Solamente agárrate de Él. Just cling on Him.
Confía en Él. Trust Him. Y Él te va a guiar. And He will lead you and He will guide you. En los siguientes versículos, in the following verses, Juan nos presenta a otro hombre en versículos 6 al 9. John introduces another man in verses 6 through 9. También es llamado Juan y aquí sí le dice su nombre Juan. His name is John. Juan es un mensajero enviado por Dios. He is a messenger sent by God. Dice en el verso 6, en verse 6, dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives lights to everyone was coming into the world. Se está refiriendo a Juan el Bautista. It's talking about John the Baptist. Y dice que él fue enviado como testigo. It says that he was sent as a witness para que otros crean en Jesús, for others to believe in Jesus. Esto me indica, this tells me que a Dios le gusta enviar mensajeros. God likes to send messengers. Que le digan a otros quién es Jesús. To tell others who Jesus is. Para que puedan conocer a Jesús, to know Jesus. Y si tú ya conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, if you know Jesus as your Lord and Savior, tu responsabilidad, your responsibility es ser portador de este mensaje y compartirlo con otros para que otros crean. It's for you to share this message with others, for others to believe it. For others to believe in Jesus. Que otros crean en Jesús. Qué increíble sería si cada uno de nosotros, how amazing it would be if each and every one of us focuses on that one thing. Se enfoca en esa única cosa. Compartirle a otros que en Jesús hay vida y salvación. Sharing with others that in Jesus there's hope and there's salvation. Te cuento algo que me sucedió esta semanita. Let me tell you something that happened crazy this week. Nos regalaban un paseo en una lanchita. So they gave us a boat ride for free. Mi hija y yo, my daughter and I, porque mi esposa tenía el bebé, she had the baby, pero nos la regalaron, they gave it to us, for 30 minutes, por 30 minutos. Entonces nos dieron nuestro ticket, fue gratis, they gave us a ticket, it was free. Llego ahí en el lugar donde estaba el lanchero, so I get to the person, I give him the ticket, le doy el ticket, nos subimos a la lanchita, we get on that little boat, y de repente pues ya, vamos, ¿no? Manejando. Un minuto, ¿no? 1 minute. Y cuando estábamos adentro en el mar, when we were like deep in the ocean, me dice el lanchero, the man said to me, mi nombre es Andrés, my name is Andrew, Andrés, soy miembro de tal iglesia, I'm a member of this church. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Do you know God? Do you know Jesus? And I'm like, wow. Él pasó 30 minutos ahí conmigo. Yo no tenía dónde huir. Obviamente, pues yo hablamos de Dios, ¿verdad? We talked about God. Pero imagínate que yo no conociera. Imagine that I didn't know God. I had nowhere to go. No tenía a dónde ir. Pues me saltaba al agua o qué. Al océano. No me imagino personas. I imagine people. And he started talking about God, sharing about Christ. Él me empezó a compartir de Cristo, me empezó a compartir de Dios, su testimonio, lo que Dios hizo en su vida, what Jesus did in his life. Y él dijo, obviamente ya después le dije, I told him, yes, I love Jesus. Le dije, yo amo a Jesús. My daughter loves Jesus. Mi hija ama a Jesús. Somos cristianos. We're Christians. Soy pastor. I'm a pastor. He's like, oh, really? Oh, and he started talking y comenzamos a hablar y todo eso, ¿no? Pero él no sabía. He didn't know anything. And he just started talking to me about Christ. Él solamente me habló de Jesús. And I was like, glory to God for this man. Y dije, gloria a Dios por este hombre. I blessed him, lo bendije. Y le dije, I want to see more of you. Quiero ver más de ti. I was in shock. Yo estaba en shock. I want you to do the same thing. Yo quiero que tú hagas lo mismo. I want you to be crazy about Jesus. Quiero que tú estés loco por Jesús. Te pregunto, let me ask you, ¿estás compartiendo a Jesús? Are you sharing Jesus? ¿Estás hablando de Él? Are you talking about Him? Y si no lo estás haciendo, if you're not doing it, entonces ¿qué estás haciendo? And what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? This man understood that. Este hombre, que Dios lo bendiga, Andrés,
lo entendía bien. He understood that clearly. Y ese es el propósito por el cual Juan nos dejó este libro. So John left this book for us para que conozcamos quién es Jesús, for us to know who Jesus is. Y que sepamos que la razón por la que Él vino al mundo fue para salvarnos. And for us to know that the reason He came to this world was to save us. Para que creamos en Él, for us to believe in Him y compartamos con otras personas and share with other people. Juan 1 versos 10 y 11, John 1, 10, 11. El grupo de alabanza puede subir, the worship team can come. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Él vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció. He came to the world that He created, el mundo que Él creó. Pero el mundo no lo reconoció. But the world did not recognize Him. ¿Conoces alguna persona que tú le has presentado el evangelio y que lo ha rechazado? Do you know anyone that you have presented the gospel and they have rejected the gospel? That's what this means. Eso significa que Él vino a los que eran suyos, a los que Él creó. He came to those that He created, pero los suyos no lo recibieron. But His own did not receive Him. Versículos 12 y 13, verses 12 through 13, dice, pero más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a aquellos que lo recibieron y que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En otras palabras, no nacen físicamente, nacen espiritualmente. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children not born of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Esto se refiere que los que vienen a Jesús, this means that those who come to Jesus and believe in Him y creen en Él, experimentan un nuevo nacimiento. They receive a new birth. Un nacimiento no carnal pero espiritual, a birth that is not earthly but spiritual. Que nos da el derecho, that gives us the right to be children of God, que nos da el derecho de ser hijos de Dios. So termino con esto, let me finish with this. Jesús es el creador, Jesus is the creator. Jesús es Dios, Jesus is God. Él te ha dado la vida, He gave you life. Él es la luz que te guía a una vida eterna. He is the light that guides you or leads you to an eternal life. Y Él se está revelando el día de hoy a tu vida. And He's revealing Himself today to you. La pregunta que te hago es esta. The question I ask you is this. ¿Eres de los que lo reciben o de los que lo rechazan? Do you receive Him or do you reject Him? No hay otra opción. There's no other option. Él vino para ti. He came for you. Tú lo recibes. Do you receive Him? O tú lo rechazas. O do you reject Him? No seas de los que lo rechazan. Do not reject Jesus. He loves you. Él te ama. He loves you. Él te ama. Te platiqué anteriormente. I told you before that I was going to share with you how to receive eternal life. Te iba a compartir cómo recibir vida eterna. Simplemente creyendo en su nombre, believing in His name. Y dice, si tú eres valiente, if you're courageous, si tú eres valiente, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. The kingdom of heaven is only for those who are courageous. Si tú el día de hoy lo recibes, if you receive Him today como tu Señor y Salvador, as your Lord and Savior, te quiero invitar a que tú te pongas de pie. I'm going to invite you to please stand up, because this is the day. Este es el día de salvación para ti, for you. Stand up, ponte de pie. I want to lead you into a word of prayer. Quiero guiarte a una oración. Cierra tus ojos, close your eyes. Algunos de ustedes ya han hecho esta oración. Some of you have prayed this prayer. Pero algunos de ustedes nunca han hecho esta oración. But some of you have never prayed this prayer. Cierra tus ojos, close your eyes, and repeat after me. Repite después de mí. Dile esto al Señor Jesús. Say this to Jesus. Dile, Señor Jesús, tú eres Dios. Tú me has dado la vida. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados.
Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y que me des una vida nueva. Hoy te recibo como mi Señor y único Salvador. En el nombre de Jesús. Lo voy a hacer en inglés. Ahora I'm going to read it in English now. Lord Jesus, you are good. I am a sinner. Please forgive me for all my sins. Clean me with your precious blood and give me a new life. Today I receive you as my Lord and Savior. In the name of Jesus. Amen.